Bueno, la clase de hoy, como lo pidieron la sesión anterior, la he hecho muchísimo más práctica. Entonces vamos a pasar prácticamente directo al análisis de las políticas públicas y vamos a ver si llegamos a construir un indicador respecto al tema de capacidades, ¿no? En las clases anteriores ya hemos visto, recordar y rápido, qué es una desigualdad, cómo la identificamos. Luego hemos visto los diferentes enfoques. En la segunda clase hemos visto sobre todo cómo estas capacidades van a hacer una unidad de medida, de comparación, para medir si es que se está logrando, si es que la política pública tiene un real impacto, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver algunos paradigmas de gestión pública. En cuanto a los paradigmas de gestión pública, hay diferentes autores. Voy a tratar los clásicos. Cuando se hablan de nuevos paradigmas, se habla sobre todo de esta gestión. Algunos le dicen gestión, diferentes enfoques, ¿no? Gestión por procesos, gestión por resultados, pero vamos a hablar primero de los dos clásicos. Hasta los años más o menos 80 se hablaba del estado del bienestar, y luego por ahí, como a finales de los 80, principios de los 90, empezamos a hablar sobre el estado social activo, ¿no? Les he puesto algunas diferencias clásicas, ¿no? En cuanto al estado del bienestar, seguramente ya lo deben haber escuchado. Es un estado que está buscando a todo momento disminuir los riesgos a los que se encuentra expuesto el individuo, mientras que el Estado social activo va a ser un Estado que se va a abrir a la cooperación con los agentes privados, con las empresas, se van a hacer alianzas. Es un Estado que entra al juego económico, ¿no? Cuando hablamos del estado del bienestar, se encuentra netamente en una visión de mercado. Es un estado que es consciente que el mercado por sí solo, en esta dinámica del laissez-faire, ¿no? Que significa dejar que el mercado solo encuentre su equilibrio, se producen fallas. Y estas fallas es ahí donde el Estado va a estar permitido a accionar, ¿no? Entonces, yo sé que existe un mercado laboral que de repente tiene ciertas dinámicas de informalidad o de riesgo para los trabajadores. Entonces, yo Estado no voy a hacer algo para regular el mercado, sino lo que voy a hacer es intervenir mediante seguros de trabajo o mediante políticas que me permitan no intervenir en el mercado, pero acoger a los individuos. Sí, y luego, bueno, está esta protección del trabajo, pero es una protección, como les dije, sobre el riesgo que deja el mercado atrás. Y del otro lado, el Estado social activo ya no va a estar tanto sobre la protección y la regulación, sino va a estar más sobre un tema de promoción del mercado. O sea, voy a preparar a los agentes para que ingresen al mercado en las mejores condiciones. Hay como una recomercialización del individuo que está escrito más abajo, ¿no? Luego tenemos que el estado de bienestar va a buscar siempre un soporte social, va a hacer todo este sentido de programas sociales, de atención universal, digamos, ¿no? Por eso es que se hablan de derechos incondicionales, mientras que en el estado social activo vamos a hablar de derechos condicionales. Quiere decir que el individuo va a tener acceso a programas sociales si tiene ciertas conductas, ¿no? Entonces vamos a ir condicionando al agente público a que de repente vas a recibir ayuda alimentaria. Son algunas políticas que existen, por ejemplo, en países como México, o económica, si llevas a tus niños al colegio, ¿no? Y también en el Estado social activo se habla de este tema de inclusión social, ¿no? En el otro es más soporte social, es el hacerse cargo de, ¿no? Mientras que el estado de bienestar se hace cargo de los riesgos del individuo, el estado social activo va a buscar incluirlos a todos, dándoles como una línea de partida, que es lo que hemos visto en las anteriores sesiones, ¿no? Que nos vamos a preocupar por cómo todos llegan, y también de repente vamos a poder brindarles diplomas, capital social y este tipo de cosas.
Ya lo mencioné, del lado del Estado social, del de bienestar, tenemos una ayuda social universal y del lado social activo tenemos una ayuda social colectiva, ¿no? Perdón, una ayuda social selectiva que va a priorizar a los individuos a los que se les va a ayudar. Ya lo mencioné, la recomercialización del individuo quiere decir que vemos al individuo como un producto, ¿ya? Como un producto que va a entrar, como un agente económico que va a entrar al mercado. Entonces vamos a promover a que entre en las mejores condiciones. Estos son como modelos clásicos de estados, ¿no? De la acción en políticas públicas del Estado. Ahora, vamos a distinguir, sobre todo en esta clase, una política pública de una gestión pública. ¿Ya? Entonces, una política pública está relacionada al qué se tiene que hacer, ¿no? Y ahí tenemos todo el marco de políticas, inclusive que se apoyan, van a estar enmarcadas en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Como ejemplo está mejorar la calidad de la educación sobre la base de una mejor comprensión matemática y lectora de los niños. Eso es una política pública, ¿no? Y gestión pública va a estar relacionado con el cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a ejecutar, ¿no? Eh, y si hablamos de la misma política pública, entonces en gestión pública esto va a ser traducido como implementar procesos de evaluación a los profesores, de mejora de textos, de repente evaluaciones a los alumnos, de manera regular para ir midiendo sus avances académicos en comprensión lectora y matemática. La política pública entonces se va a encontrar del lado estratégico y la gestión pública del lado operativo. ¿Ok? Entonces, siempre existe los objetivos estratégicos que van a comandar las acciones operativas del Estado. ¿No? Algunos de ustedes trabajan para el Estado, entonces esto ya más o menos le habla a que de un lado tenemos como la orientación hacia el PI y hacia abajo, en lo operativo, la orientación hacia el POI. Entonces, bueno, acá tenemos bueno, las etapas, ¿no? Las etapas del diseño de las políticas públicas. Lo primero que tienen es el análisis del problema, siempre es lo que se hace, ¿no? Se busca entender el problema, se busca cuantificarlo, ¿no? Empezar a hacer nuestra línea base, realizar un análisis causal de por qué, cuáles son las causas de ese problema. Y bueno, hay una aplicación del enfoque 80-20 que también tiene que ver con el equilibrio de Pareto. Y en este equilibrio, bueno, hablamos de que normalmente hay muchas maneras de verlo, ¿no? El 80% del problema va a ser causado por el 20% de, eh, de las causas. No sé si me dejo entender. Este 80-20 se utiliza también para priorizar algunas actividades, ¿no? Siempre es, digamos, si ustedes tienen toda una lista de tareas, ¿no? Quieren sus resoluciones del año, tienen 10 resoluciones del año, ¿no? Si ustedes se concentran en el 20% de esta lista, va a tener un impacto positivo en el 80% de toda la lista, ¿no? En cuanto a satisfacción. Entonces, ese es el lado del análisis del problema, ¿no? Luego tenemos el análisis de las soluciones y desde el análisis de las soluciones vamos a empezar el planteamiento de los objetivos, vamos a empezar a identificar cuál es la población a la que vamos a atender, se va a hacer todo un mapeo de actores, y vamos a empezar a identificar entonces cuáles serían las mejores soluciones y luego ya viene todo el tema del proceso de costeo, ¿no? Pero es muy importante el análisis del problema, o sea, hacer un buen análisis del problema, qué desigualdad vamos a atender, para luego llegar a este análisis de soluciones, ¿no? ¿Cómo vamos qué capacidad, hablando en lenguaje del enfoque de capacidades, qué capacidad va a solucionar ese problema, esa desigualdad, ¿no? Luego, bueno, está el análisis de factibilidad, que ya viene todo un tema más a nivel legal, operativo, ¿no? Y finalmente, bueno, está la recomendación de la política, la toma de decisión, y aquí también va a estar involucrado un proceso político, y todo esto finalmente se transforma en un plan de acción de política pública. Normalmente cuando se lanza una política pública, siempre se espera a que
una vez que se dice, ah, ya vamos a hacer una política contra la violencia hacia la mujer, lo que se espera también es el reglamento, ¿no? Porque va a ser el reglamento el que te va a decir cómo lo vas a hacer, ¿no? Y ahí viene el de la política pública y el de la gestión pública. Les puse un ejemplo de la política de modernización del Estado, que es una política en la que se invierte ya desde hace como unos 10 años más o menos. Y esta política quería mostrárselas porque eh, en general el CEPLAN, ¿no? El Centro de Planeamiento Nacional, basa mucho su enfoque de la resolución del problema, ¿no? Del análisis de soluciones en un proceso por resultados, ¿no? Y siempre se va a hablar mucho en la gestión pública peruana de la gestión por procesos, se va a hablar del presupuesto por resultados, eh, y siempre vamos a estar mirando el resultado. Pero ahorita vamos a ver cuál es lo que diferencia estos indicadores, o sea, estos diferentes tipos de indicadores, y por qué el resultado a veces no es suficiente. Entonces, a ver, bueno, ahí tienen de manera más larga, así retrocediendo hasta la sociedad peruana y su Estado, cuál es el proceso de una política pública, ¿no? Porque toda acción del Estado, así sea el recojo de la basura o de repente sea, no sé, alguna campaña de salud que hayan visto en sus barrios, responde a una política de Estado, ¿no? O debería responder. Ahora, tienen más o menos ahí la línea, ¿no? Algunos a los que conocen saben que puede venir, por ejemplo, del Foro del Acuerdo Nacional, eh, que se van a establecer todas estas políticas de Estado y se van a mezclar con, ese es el lado más político, se van a mezclar con el lado más de gestión pública, donde va a estar el centro de planeamiento, que van a construir esta visión de país hacia el 2050, ¿no? Se juntan hay una concertación entre estas dos líneas y se va a generar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y ahora estamos hablando del Perú al 2050, ¿no? Ese es el horizonte que se maneja. Siempre se manejan es un horizonte temporal largo, ¿no? Porque ya estamos hablando de objetivos realmente a largo plazo. Entonces, este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 nos va a votar políticas más específicas y también estas políticas a su vez también van a generar planes, ¿no? Y ahí vamos viendo, ¿no? Tenemos las políticas nacionales, las regionales, la política local provincial, la política local distrital y del otro lado tenemos la parte estratégica, ¿no? Que le va a corresponder a cada uno de los niveles de Estado. Por ejemplo, si hablamos de un ministerio, no vamos a hablar de un PI, pero vamos a hablar de un PSEN, ¿no? Que es el Plan Estratégico Sectorial Multianual. Desde hace aproximadamente, desde el 2019, 2020, se hablan de políticas multianuales. Antes del 2019 se hablaban sobre todo de políticas de planeamiento al año, ¿no? E inclusive ahora los planes operativos institucionales, los POIs, que son los en los que se aterrizan las actividades, las acciones del Estado, son multianuales. Antes la evaluación, bueno, la evaluación se hace igual cada trimestre, se hace igual anualmente también, pero el horizonte se maneja a 3 años. Ya no estamos hablando de una evaluación anual, de manera general, ¿no? Entonces, aquí tienen un poquito más la línea de cómo cada nivel del Estado está conectado a una planificación estratégica. Cuando, por ejemplo, cojan cada uno y si de verdad quiero que vayan haciendo el ejercicio porque al final de la clase vamos a terminar con este ejercicio. Busquen en sus computadoras el plan de desarrollo concertado distrital del distrito al que pertenezcan. Todos los distritos tienen este mismo proceso estratégico, ¿no? Y cuando lo encuentren, van a ver que de ese plan estratégico, que es como una visión del distrito con un horizonte más largo, ¿no? Porque ya este te puede hablar de más de
5 o 6 años y vamos a ver en el caso práctico de Comas, por ejemplo, cómo se ha ido alargando, porque se puede renovar la vigencia del plan de desarrollo concertado. Y estos planes, estas visiones se van a aterrizar en objetivos estratégicos. Seguimos sobre la estrategia y finalmente estos objetivos estratégicos van a terminar volviéndose acciones del Estado mediante el plan operativo institucional, ¿no? Ahora, remarcar que el planeamiento en Perú es relativamente joven, porque antes de los años 2000 ni siquiera contábamos con un sistema de planificación técnica como el que existe ahora, inclusive a nivel de las inversiones públicas, ¿no? Cuando se querían hacer inversiones antes del 2000, se hablaban de, el Poder Ejecutivo tenía todavía mucho margen de obra sin la necesidad de una administración estratégica, ¿no? La planificación en Perú es joven. Todo este proceso que ven aquí es muy joven. Estamos hablando de que el Estado en sí, el Estado peruano, tiene ni siquiera 30 años de tener todos estos procesos de identificación estratégica y de ordenamiento estratégico de sus inversiones y de sus acciones públicas, ¿no? Igual podemos hablar del servicio público, ¿no? Todavía tenemos una ley, pero todavía que no está al 100% implementada. Nuevamente un ejemplo sacado del CEPLAN que nos habla de cómo se van encadenando estos eslabones de resultados en la planificación nacional. Entonces, tenemos desde el más corto plazo, ¿no? Hasta el más largo. Y escogí este ejemplo porque se va a encadenar con justamente el ejemplo de comas que vamos a dar. Entonces, cuando analizamos solamente los insumos, lo que se va a medir, por ejemplo, vamos a hablar de cuántos efectivos policiales hay en el distrito, cuántos vehículos operativos existen, qué tecnología integrada la tecnología integrada en materia de seguridad y ese tipo de cosas, ¿no? Eso es cuando vemos solamente los insumos. Luego vamos a pasar a las actividades, ¿no? En cuanto a las actividades, los ejemplos que nos ponen son la elaboración de un plan de patrullaje, la ejecución de acciones de patrullaje. Para los que conocen un poquito del tema de seguridad ciudadana, también puede ser, por ejemplo, las acciones de patrullaje integrado, cuando son la policía junto con el serenazgo que salen a patrullar, porque normalmente el serenazgo no tiene las mismas competencias que la policía, ¿no? Entonces, por eso es que un sereno no puede arrestar a alguien, ¿no? Están muy limitados. Y ese es el producto. Ahora, el siguiente es el producto, ¿no? Patrullaje integrado PNP más municipalidades. Y aquí empezamos a ver los resultados iniciales, ¿no? La mejora de la capacidad preventiva de la PNP, resultados intermedios, aumento de las capturas y desarticulación de bandas criminales, resultados finales, reducción de la victimización por delitos que afectan a la población y luego tenemos un impacto agregado, ¿no? Que sería la paz social. Entonces, esta es la cadena que presenta el CEPLAN. El POI, digamos, el tema de las actividades se va a parar aquí a nivel de actividades, en el segundo eslabón. El PEI, ¿no? El planeamiento estratégico ya te va a hablar de los resultados iniciales y es más o menos hasta ahí donde tenemos esta evaluación de las acciones de la gestión pública, ¿no? Pero hemos visto que si hablamos en términos de capacidades, debería haber deberían haber estudios que nos lleguen a hablar del impacto agregado, o al menos de los resultados finales que ya te dan pistas de cómo en términos de capacidad, cómo una capacidad se va volviendo real, ¿no? Entonces tienen el horizonte de corto plazo y de largo plazo, ¿no? Los SLB, esto también se le dice a los Street Level Bureaucrats. Los Street Level Bureaucrats son
lo que les mencioné en la clase pasada, los funcionarios, el trabajador público de más bajo nivel, ¿no? Así, el que te atiende en la puerta de la municipalidad. Y si bien toda esta cadena de planificación te puede hablar de un diagnóstico, te habla de una descripción del problema, un análisis de las soluciones, cuando llegamos a los funcionarios públicos que tenemos frente a frente en el día a día, aquí va a haber un tema de que estos van a tener en sus manos la ejecución de la política nacional del día a día, ¿no? Y tienen un margen de maniobra bastante grande, porque va a depender de la capacitación, va a depender del background, va a depender inclusive de la voluntad política del funcionario público y de los trabajadores a orientar sus propias gestiones. Porque ustedes saben que la mayoría, bueno, los cargos de confianza, ellos van a ser los que van a tomar decisiones sobre cómo se van a ejecutar finalmente las políticas. O sea, quiere decir que a nivel político, en el lado, a ver, no sé si se muestra mi cursor. Creo que no, pero del lado, a ver, del lado de, cuando hablamos de la parte estratégica, el funcionario público va a encontrar llaves, va a encontrar candados. O sea, quiere decir que no lo va a poder cambiar, a menos que llegue justo a hacer alguna modificación, pero a nivel de los PEI, a nivel de los planeamientos estratégicos menores. Pero no va a poder cambiar pues una política, un plan de desarrollo concertado, no va a poder, no va a tener injerencia en la política nacional, pero sí en cómo ésta se va a ejecutar, ¿no? Y estos cargos de confianza suelen durar poco, porque son cargos políticos. Son nombrados con resolución y salen con resolución. De ahí la importancia de que exista una implementación adecuada de la ley del servicio público, ¿no? De servir. Ahora, podemos ser muy críticos de la ley Servir y yo creo que vamos a poder ver cómo esta evoluciona desde su implementación, pero mientras esta no sea implementada a un 100%, yo diría de manera agresiva, vamos a seguir teniendo problemas con este margen de maniobra que tienen los funcionarios públicos, ¿no? Ahora, es cierto también de otro lado que la ley de administración pública, la 27444, es una ley que sobreregula la función pública. El derecho administrativo eh, tiene y lo escuché en una clase con un abogado muy conocido, y él decía que el Perú es realmente un caso de estudios porque tenemos leyes por todos lados, tenemos políticas públicas por todos lados, pero la real aplicación, ¿no? Es lo que no existe. Entonces, a nivel formal, tenemos miles de políticas, miles de leyes, pero es a nivel real que estas no son aplicadas al 100%. Y esto pasa por un tema de carrera pública. No existe una carrera pública como tal en Perú. Como digo, la ley todavía no está implementada al 100%. Y los funcionarios de confianza, que van a ser los decisores finales de la política pública, entran y salen. Entran con una resolución y salen con una resolución, y puede ser que estén en el cargo días, semanas, algunos meses, y a cada vez que se cambia de gestión de un funcionario público, este va a actuar según eh, sus experiencias, según su capacitación e inclusive según su tono político, ¿no? Y es aquí lo grave, ¿no? Que puede ser que hagamos una planificación hermosa, que construyamos indicadores, que identifiquemos las desigualdades y todo, pero todo esto se va a ver detenido por este nivel de gestión pública que es casi inexistente, ¿no? Ahora, estos funcionarios pequeños, medianos, van a ser de alguna manera, se van a encontrar a accionar
por el control que existe. ¿Ya? Y aquí tenemos también de nuevo regreso a la parte formal de la gestión pública en Perú. Es una gestión pública que te puede... El funcionario público se gana muchos... el funcionario público que acciona y que hace cosas siempre va a salir con alguna denuncia. O sea, no lo normal para un funcionario público es, lamentablemente, tener denuncias por la sobreregulación del derecho administrativo. Pero más bien es raro ver que un funcionario no tenga denuncias, ¿no? Ahora, no hablo de denuncias por corrupción, ¿no? Pero de denuncias, por ejemplo, de, no sé, aceptación indebida del cargo o ese tipo de cosas, ¿no? Está demasiado sobreregulado. Para darles un ejemplo, para ser funcionario público, para ser jefe de una sugerencia, la persona tiene que tener demostrada eh, ciertos años de haber sido jefe. Y si no ha sido jefe, no puede ser jefe. Entonces ya hay ciertas contradicciones, ¿no? Entonces ahí ya se va a provocar también cómo se le da acceso a los funcionarios jóvenes, ¿no? Si es que antes no han sido jefes. Y hay todo un manejo político bueno, y lo político después se enfrenta a la formalidad, al derecho formal, y ahí vienen las denuncias, ¿no? Eso es para darles un ejemplo nada más de cuán contradictoria puede ser nuestras políticas a nivel social, perdón, a nivel formal, de las políticas a nivel real. Entonces, este control va a provocar bastantes acciones paradoxales en los street level bureaucrats, ¿no? Tienen un control por insumos que va a ser, te doy tantas camas de hospital, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer con esas 50 camas de hospital que te estoy dando? Tienes también un control por outputs, que son los resultados. Entonces, ahí voy a medir sobre todo cuántas atenciones has hecho con esas 50 camas que te he puesto a disposición y el control por outcomes, ¿no? Estos son los tres tipos de control que existen, ¿ok? En Perú, sobre todo, se utilizan el control por inputs y por outputs. El control por outcomes, que es un control más cualitativo, ¿por qué? Porque te va a medir el resultado, el impacto a largo plazo de la política pública, o sea, hablando de las mismas camas de hospital, ¿no? Si hago un control por inputs, entonces ya les dije, ¿no? Voy a medir que esas camas existan, que se hayan comprado, que estén ahí. En el output voy a medir cuántas atenciones ese hospital generó con esas 50 camas que se les puso a disposición. Y en el control de outcomes voy a poder medir, por ejemplo, un impacto sobre la calidad de la atención en salud pública en si hablamos que, por ejemplo, son 50 camas en un hospital de personas quemadas, ¿no? ¿Cuántas personas han beneficiado de estas camas o cómo se ha trabajado la prevención? O sea, es un enfoque mucho más cualitativo el que mide los outcomes. Y aquí vienen los ejemplos. A ver, quise tomar el ejemplo del distrito de Comas. Ustedes pueden hacerlo con otros distritos. Y aquí tenemos la planificación estratégica del distrito de Comas. Pero lo que van a hacer es que van a ir ahorita, si desean, o seguro, o pueden hacerlo también después, van a ir a la página de la municipalidad en la que ustedes viven, en la que ustedes quieren analizar, y voy a compartir mi pantalla completa. Van a ir a la página de la municipalidad que ustedes prefieran, cualquiera. De hecho, una política que se está implementando desde el año pasado, empezó mucho más fuerte, es esto de crear portales unificados. Quiere decir que ya las municipalidades y toda entidad del Estado, ministerios y todo, tienen que tener un espacio dentro de, el portal oficial de gobierno, ¿no? Y ahora se van a la página, una vez que abren la página, se van a ir al lado que dice portal de transparencia. Y estos portales sí están unificados. Abren el portal de transparencia, se les va a abrir esto. Portal de transparencia, en este caso de la Municipalidad Distrital de Comas, ¿no? Y aquí tienen bastantes iconos.
El primero es de datos generales, que les habla de quiénes son las autoridades, quién es el alcalde, los regidores, gerentes, subgerentes. Van a tener el de planeamiento y organización, que es al que nos vamos a interesar, pero también pueden ver el presupuesto de la municipalidad, los proyectos de inversión y de obras públicas, los procesos de participación ciudadana, el personal, y aquí pueden ver inclusive hasta con un número de DNI o con un nombre completo podrían sacar cuánto gana la persona, digamos. Aquí hay muchos datos, o sea, estos son datos completamente abiertos para cualquier persona, ¿ok? Y si es que en este caso no encontraran alguna información aquí, todo ciudadano por la ley de transparencia puede hacer un pedido por mesa de partes sobre cualquier información que desee de las unidades orgánicas específicas. ¿No? Entonces, nos vamos a la pestaña de planeamiento y organización y se nos van a abrir todos los instrumentos de gestión relativos a la planificación en este caso de la Municipalidad de Comas. Todos estos documentos tienen que estar por ley. ¿Ok? El primero que aparece aquí es el reglamento de organización y funciones, que es el que nos va a decir más o menos cómo están distribuidas las sugerencias, las gerencias de la Municipalidad de Comas. Tenemos el presupuesto analítico del personal, el organigrama, el MOF también, que te va a dar específicamente las funciones de cada puesto por cada unidad orgánica. Y tenemos todos estos, el MAPRO, ¿no? El manual de procedimientos. Ahora, estos documentos recién se están actualizando porque, como les digo, la planificación en Perú es muy joven y recién se están alineando porque lo está exigiendo la implementación de la ley Servir, que espero pronto esté al 100% ya implementada. A ver, entonces luego cuando bajan, vamos a ir a la parte que nos interesa. Vamos a empezar por la parte estratégica más grande. Van a ir y van a buscar la parte que dice plan de desarrollo concertado. Le hacen clic al plan de desarrollo concertado y les va a salir el plan de desarrollo concertado de ese distrito. Y bueno, aquí les está abriendo. En el caso de Comas, tiene un plan de desarrollo concertado, el más antiguo que presentan aquí es el del 2010, pero es un plan del 2010 que ha sido actualizado, se vuelve a firmar en el 2017 y luego se va a hacer una ampliación hacia el 2025. Pero en realidad, en el caso de Comas, que lo estaba justo viendo antes de comenzar la clase, es un plan de desarrollo concertado que por firma y por acuerdo ha sido renovado, digamos, han renovado la actualidad del plan. Mm, partes buenas, partes malas. La parte mala sería que significa que seguimos teniendo las mismas brechas, que se han identificado que no se han avanzado en esas brechas lo suficiente como para poder hacer un nuevo estudio, una nueva línea de base del distrito, ¿no? Partes buenas quizás podría ser el hecho de trabajar sobre esos objetivos a tan largo plazo nos debería permitir hacer un estudio cualitativo de las brechas mucho más interesante. Ahora, este plan de desarrollo concertado que ha sido, perdón, este es el PEI. No me abrió el plan de desarrollo concertado, me ha abierto el PEI. Ya. Bueno, en el plan de desarrollo concertado de la Municipalidad de Comas, hacen un diagnóstico, se los quería enseñar, es una pena que no lo tenga aquí. eh, Hacen un diagnóstico bastante vago del distrito, ¿no? Y otra herramienta que no se enlaza directamente con la planificación estratégica, pero sí con el lado de inversiones, es el diagnóstico de brechas, que está aquí. Ahora, quiero que entiendan algo. Una cosa es la planificación estratégica del distrito y otra cosa es la planificación estratégica de las inversiones con el distrito. Son procesos distintos, pero que en teoría deberían estar alineados.
pero sin embargo, en la práctica se van a manejar por sistemas distintos, ¿no? Ustedes saben, como saben, existen diferentes sistemas de gestión. Los que trabajan ya en gestión pública saben que existen diferentes sistemas de gestión. Uno es el sistema de gestión del CEPLAN, en el que se van actualizando y vamos subiendo información de manera trimestral para la evaluación del avance de las actividades operativas y que esto se va a cargar y va a seguir subiendo a nivel de la evaluación del CEPLAN. Y de otra parte van a tener el tema de las inversiones públicas, que esto ya lo va a ver el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas lo que te exige para que hacer cualquier inversión pública es que haya un estudio de brechas en el distrito. Y este documento, eh, pasa que el Ministerio de Economía tiene sus propias metodologías. Es mucho más interesante que el de CEPLAN, ¿no? Y a veces te da información mucho más técnica. Y entonces se hace un breve diagnóstico del distrito, estamos hablando del diagnóstico de brechas, ¿ah? Y este diagnóstico de brechas, ellos inclusive te plantean fórmulas, te va a votar, bueno, según el estudio del personal de la oficina de inversiones, te va a votar una línea base, ¿no? Y te va a dar una priorización en las que se deberían hacer las inversiones públicas. En el caso de Comas, y quiero realmente que miren, porque les voy a poner en contraejemplo San Isidro. Comas nos dice que empieza por aquí, nos habla de la población, ¿no? Tenemos aquí nuestra pirámide poblacional, datos demográficos. Como segundo punto, primero va a haber el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Van a utilizar como línea de base eh, las denuncias por los delitos que se hacen en las diferentes comisarías de Comas, ¿no? Y luego, bueno, tenemos la cantidad de delitos registrados, la limpieza pública, ¿no? Es su segunda prioridad. Nos dan datos del tema de los residuos sólidos, recojo de residuos sólidos. Luego tenemos el tema de vivienda, construcción y saneamiento, eh, que nos va a hablar sobre todo de, bueno, acá hay un tema como en todos los distritos que tienen zonas altas, hay un tema de catastro, ¿no? De, de planos, que es bastante complicado. Luego tenemos el tema de salud. Usualmente aquí siempre cogen el tema de la anemia. Sí, aquí está, el tema de la anemia, porque existen muchos niños con anemia en el Perú. Luego está la educación, y en educación nos dan algunos datos, ¿no? Si los colegios primarios tienen acceso a Internet, si tienen en Comas, hace 2 años salió un estudio que decía que el 95% de los colegios no contaba con infraestructura adecuada en cuanto a servicios de agua. Y luego tenemos aquí, bueno, tablas, luego tenemos a la mujer, el caso de la mujer, y finalmente, con todos estos datos numéricos, van a hacer una identificación de los indicadores de brecha. Y aquí están entonces su priorización, ¿no? Y nos hablan de la brecha, primero han puesto como prioridad uno el tema de seguridad ciudadana, el tema de medio ambiente, o sea, quiere decir todo lo que es serenazgo, digamos, y tenemos también el tema del recojo de residuos sólidos, ¿no? Educación está como tercero, el sector cultura como cuatro, salud cinco, transporte seis, y vivienda, bueno, vivienda ocho, se ha descontinuado, ¿no? Tenemos a salud y en minas y energía, bueno, que es con el tema de la electricidad y producción. Esto nos debería dar a nosotros una priorización y un listado de brechas que debería unirse, y digo debería porque van a ver al final del documento que en el caso de Comas no presenta una priorización específica de sus brechas, ¿no? Sino lo van a presentar de manera muy descriptiva. Y les voy a hacer la comparación con San Isidro.
San Isidro hace un diagnóstico un poquito más extenso de su marco legal, tiene sus lineamientos, lo van a amarrar inclusive con el tema de los sectores y van a llegar al final de toda esta recopilación de datos, van a llegar a su cuadro de priorización de brechas. Entonces, por ejemplo, en el caso de San Isidro, tienen la primera, su prioridad de inversiones es el tema de vivienda y desarrollo urbano, ¿no? Luego tienen el tema del transporte, tercero, el orden público y la seguridad ciudadana, cuarto, la cultura y el deporte, cinco, el ambiente, seis, el planeamiento y gestión de reserva de contingencia y el siete, la protección social, ¿no? Eh, entonces se dan cuenta, y ¿por qué hago esta comparación? Porque depende, y lo digo de nuevo, aquí viene el margen de maniobra del funcionario público. Si es que los funcionarios públicos o los trabajadores públicos están capacitados para poder hacer una identificación correcta y una priorización correcta, un estudio correcto de esta línea de base, entonces lo que sigue va a hacer que la política pública sea aterrizada de manera adecuada, eficiente, eficaz en el terreno. Pero si no tenemos funcionarios públicos capacitados, y cuando digo funcionarios no me refiero solamente a sus gerentes o gerentes, sino hasta al asistente o de repente al abogado del área, entonces va a pasar que vamos a tener diagnósticos estratégicos que van a seguir toda esta línea de planificación, pero sin embargo, aquí es donde se produce un divorcio entre esta planificación estratégica que es local y estos planes de estas políticas públicas. O sea, hay un divorcio entre esa planificación que se hace por funcionarios que trabajan en ministerios y todo esto y una planificación estratégica local que puede ser muy pobre, ¿no? Y aquí lo tienen, ¿no? Mientras que de un lado tienen una programación, una prioridad bien identificada de la necesidad del propio distrito. Por ejemplo, San Isidro definitivamente pone a la protección social como número 7 porque ellos no van a ser no va a haber muchos usuarios de programas sociales. A diferencia de Comas, que la protección social debería estar dentro de sus primeras prioridades, ¿no? Pero vemos que también hay una visión en los distritos de corto plazo que también se podría justificar por un factor político, de que lo primero que se atiende siempre va a ser la seguridad ciudadana, ¿no? Porque es donde el político va a poder tener más presencia, digamos, y el tema del recojo de basura. O sea, se van a atender necesidades de corto plazo, que son justificadas porque inmediatamente necesitamos estas acciones, pero nos damos cuenta que, por ejemplo, después han puesto al sector educación. ¿Cuánto lo necesita? Es cierto, es necesario, pero posiblemente podrían haber puesto sobre todo la atención social arriba, ¿no? Porque hay muchas poblaciones vulnerables en distritos como Comas, que ya de pasa el medio millón, están a casi más de 600.000 y hay mucha gente que no tiene acceso a los servicios básicos. Entonces, este documento que aterriza la totalidad de las políticas públicas de Estado termina en una identificación estratégica que deja que desear y que al final va a terminar siendo un divorcio de los objetivos y del análisis del problema y del análisis de las soluciones que vimos al principio, ¿no? Entonces, aquí tenemos este eslabón que son los trabajadores públicos que al final se van a mover más por dos cosas, ¿no? Por el margen de maniobra que tienen, como ya lo dije, pero también por el control que van a tener porque ellos van a ser controlados por lo bajo de la cadena. ¿Cuál es lo bajo de la cadena de planificación? Ellos van a ser controlados por el planeamiento operativo institucional.
Espero no estar mareando mucho con estos nombres así estratégicos de planeamiento operativo, pero pienso que más o menos la mayoría ya tiene cierto background del tema del Estado, ¿no? Lo que quería leer. Sí, lo encuentras en todos los que son los portales de transparencia. Ahí está para responder a tu pregunta, Alessandra. Entonces, sí, seguimos. Tenemos este divorcio, ya lo han visto, en dos municipalidades, dos tipos quizás de funcionarios públicos con distintas preparaciones, con de repente distintos inclusive círculos sociales, ¿no? Que al final terminan aterrizándose en priorizaciones estratégicas distintas. El círculo de funcionarios públicos, y esto ya es como un comentario de paréntesis, es bastante pequeño, sobre todo en Lima, ¿no? O sea, las personas que son funcionarios públicos, cuando tú trabajas en una municipalidad digamos, haces un buen trabajo o tienes contactos políticos, en la siguiente gestión te van a llamar a otra municipalidad para trabajar, ¿no? Y al final termina siendo como que un círculo cerrado y a eso súmenle que muchas veces y esa es una de las fallas de la ley Servir, te exigen haber sido jefe para ser jefe. Entonces, ¿en qué momento entra la nueva generación de funcionarios públicos que debería tener ya un enfoque no solo por resultados, sino también por impacto en la medición de la planificación estratégica? Ya, estábamos aquí. Entonces, este plan de desarrollo concertado, que no lo hemos encontrado, pero de repente los puedo buscar y se los puedo mandar, que ya les dije que se ha aplazado en el caso de Comas, termina en esta planificación estratégica y vamos a ver alguno de sus, ay, un ratito. Vamos a ver alguno de sus indicadores. Entonces, tenemos los objetivos estratégicos, las acciones estratégicas y los indicadores, ¿no? Que es más o menos lo que queremos ver, o sea, cómo se construye un indicador de impacto. Ojo que no hablamos de una construcción matemática, sino de la comprensión de lo que ese indicador debería significar, ¿no? Hacia dónde qué tendría que apuntar a medir. Es ahí la diferencia. Entonces, para mostrarle algunos ejemplos, tenemos en cuanto a la acción estratégica número 1.1, el enunciado nos dice que esa acción estratégica es atender de manera oportuna a la población en situación de vulnerabilidad del distrito de Comas, mejorando la eficiencia de los programas sociales. Y el indicador va a ser el porcentaje de personas en condición de vulnerabilidad que acceden a los programas sociales que les permita salir de la pobreza, ¿no? Entonces, si no existe una buena identificación de las brechas, al final esto va a terminar en letra muerta. Y como lo hemos visto en el caso de Comas, no hay un estudio cualitativo que haya hecho una buena identificación de brechas, ¿no? Y el plan de desarrollo concertado lo han aplazado, lo ampliaron, el primero sale en el 2010, luego lo amplían hasta el 2017 y luego hay una ampliación que se hace hasta el 2025 y me parece que no han terminado de trabajar, o sea, la siguen ampliando porque al final las municipalidades pequeñas están tanto en el día a día, eso también es un problema, que se olvidan de este factor de planificación, de aterrizaje de la planificación nacional, ¿no? Y ahí es donde es peligroso este margen de maniobra que tienen los funcionarios públicos. Luego tenemos algunas acciones estratégicas más que les muestro aquí. Y en cuanto a las acciones estratégicas, ya les está explicando, ¿no? Miren, entonces, eso es la acción estratégica que les leí y vamos a ver cómo esta planificación estratégica va a tener sus propios indicadores. En cuanto, por ejemplo, miren la acción estratégica 1.2. El enunciado nos dice que el objetivo es mejorar la gestión ambiental sostenible del distrito de Comas y la acción nos va a decir que hay que aumentar áreas verdes del uso público conservadas por el distrito, ¿no? Y el indicador va a ser los metros cuadrados de área verde por habitante. Aquí les puse abajo también los de seguridad ciudadana, porque vamos a ver la planificación operativa de la seguridad ciudadana.
¿no? Mejorar los niveles de seguridad ciudadana en el distrito de Comas. Y nos hablan de una vigilancia integrada, ¿no? Y de una asistencia de conformación de las juntas vecinales de seguridad ciudadana, lo que es el CODISEC también. El CODISEC, por ejemplo, viene de una política nacional. Y esta es la planificación operativa. Entonces, todo este proceso de políticas que hemos visto aquí, al final termina aterrizándose bajo la maniobra de un funcionario público, de un trabajador público, que va a hacer con esto, con lo que se le va a controlar, a estas actividades, a estas acciones, ya, porque esto ya estamos hablando de la operación. Y en cuanto a la seguridad ciudadana, por ejemplo, tenemos que, por ejemplo, en el patrullaje, miren el último, ¿no? Ejecutar el plan de patrullaje municipal. La medida de comas para el tema de seguridad ciudadana es el número de patrullajes que van a hacer mensualmente, ¿no? O sea, en enero, el, el sereno de comas, ¿no? A ver, si existen, no tengo un número, pero voy a lanzar un número al azar, si existen 200 serenos en el distrito. Cada sereno tiene que haber hecho matemáticamente 0,5 de un patrullaje para cumplir la meta operativa de la planificación del POI, ¿no? Y este POI que responde a este PEI, que es disminuir el tema, aumentar los niveles de seguridad ciudadana en el distrito. Entonces, se van dando cuenta que la planificación llega muy correcta, hasta que hay aquí una raya en donde entra la maniobra del funcionario público, del trabajador público, em, y van a terminar ellos mismos porque estas metas ya se manejan a nivel local. Entonces, entre ellos van a decir, oye, ya, puede sonar bien irónico, pero es así como se hace. En la oficina se dicen como que ya, ¿cuántos patrullajes voy a poner por mes? Ah, ya, no sé, a ver, calcula así, así y ponle, no sé, ponle 100 porque 100 vamos a lograr. Para un distrito que tiene más de medio millón de personas, 100 patrullajes mensual el número es pobre, ¿no? Y de repente la crítica que hacíamos en la segunda sesión de que estos indicadores numéricos van a terminar siendo muy pobres con respecto a la planificación estratégica más académica y técnica que se hace a nivel de... Ay, perdón, es que tenía que aceptar el... Ya que se va a hacer a nivel de las políticas públicas, ¿no? Entonces, la sesión de hoy día, sobre todo, se quería centrar en este divorcio que existe entre toda esta planificación estratégica y la maniobra de los funcionarios públicos y trabajadores públicos que van a estar supeditados al control, un control que en la gestión pública peruana se va a hacer sobre todo por los insumos y por los resultados, que es lo que ven en la cadena de resultados justamente de ese plan. Ese plan siempre te habla de una planificación por resultados, de una gestión por procesos, pero el impacto queda fuera. Ahora, es cierto que medir el impacto te va a llamar a hacer estudios cualitativos, ¿no? Más que cuantitativos. Entonces, son más costosos. Los equipos que hagan un estudio del impacto agregado deberían también tener cierto nivel de preparación y tener sobre todo una visión, tendrían que ser equipos no solamente economistas, ¿no? Sino también tendrían que ser equipos de multicarreras, de repente sociólogos, arquitectos, dependiendo de qué es lo que se va a tratar, como los PMO, ¿no? Para redondear la idea de los tipos de indicadores, ¿no? Ya les dije que a todo control se le va a contraponer un tipo de indicador, ¿no? Entonces, este control que va a ser por inputs va sobre todo fijarse en los productos, ¿no? En las acciones concretas. Los indicadores por resultados van a ver la acción, ya se van a ir más a la parte estratégica. De un lado tienes el POI, del otro lado tienes el PEI. Siempre hagan esos match con la parte estratégica y operativa. Y los indicadores por impacto quedan al aire. Pero son estos justamente los que nos van a ir midiendo o nos deberían medir de manera cualitativa los cambios sociales.
¿no? Y al principio, en la primera sesión, yo les decía que cuando hablamos del estudio de desigualdades del estudio de desigualdades y de generar todo esta identificación del origen de las desigualdades, vamos a siempre buscar cambios sociales, reingeniería social. Nos deberíamos entonces centrar en los indicadores que se quedan en el aire a nivel de la planificación, a nivel de la planificación peruana. eh, pero, ¿qué necesitan los indicadores de impacto? Los indicadores de impacto necesitarían primero de una construcción de una línea base que, como les he presentado en el ejemplo de comas, lamentablemente eh, esa construcción va a depender mucho de la capacitación de los funcionarios y de los trabajadores públicos, y al final termina siendo en muchos casos una línea de base muy pobre. Necesitamos una limpieza de datos. Bueno, en el Perú, específicamente en Perú, existe mucha informalidad, ¿no? Del sector público, y eso también hay que decirlo, el 70% del sector público es, son contratos por terceros. De repente algunos conocen, ¿no? No son trabajadores de planta, no son trabajadores de la institución misma, sino que van a ser contratos terciarizados por recibo por honorarios. Y entonces estos recibos por honorarios que van a salir del costo de las acciones operativas van a generar que la acción pública sea aún más pobre. ¿Por qué? Y aquí lo digo, ¿no? Miren, a ver, les voy a enseñar el presupuesto de los recibos por honorarios y de los contratos por terceros sale de la ejecución operativa de las acciones. Quiere decir que todo contrato, todo sueldo por tercero sale del presupuesto de estas acciones, de este plan operativo. Mientras que los sueldos de las personas, de los trabajadores de planta que ya trabajan en el Estado, van a salir de otro rubro, ¿no? Ellos ya van a estar contados en el presupuesto de la institución. Los terceros no, los terceros van a salir de estas acciones en la planificación operativa. Entonces, a más contratamos terceros, disminuimos el dinero que queda para las acciones en el campo, ¿no? Y ahí también hay una contradicción. Por eso es que termina el Estado es demasiado informal y por lo tanto no hay una buena limpieza de datos, ¿no? De hecho, el Estado peruano tiene una sobreregulación de las normas del trabajo. Existen, aunque no lo crean, sindicatos muy fuertes en el Perú, eh, y estos sindicatos sobreprotegen tanto a los trabajadores, y bueno, aquí podemos empezar toda una discusión que hace que al final se cree un in-group, o sea, gente que está dentro del grupo, pero esa gente que está dentro del grupo, de alguna manera, esa sobreregulación impide que los que estamos fuera, digamos, entremos a ese grupo. Entonces se crea un outgroup que va a ser informal, que va a aumentar la capacidad de acción del Estado, y finalmente tenemos una informalidad muy grande en el Estado, ¿no? Ay, perdón. Ya. Y como tercer factor les puse que existe una construcción que exista una construcción descentralizada real. ¿Qué significa esto? Normalmente tenemos una construcción vertical que de alguna manera es correcta porque esto se va a enmarcar en un marco de los objetivos de desarrollo sostenible, en las políticas de Estado generales, pero existe esta planificación de arriba hacia abajo que tiene un divorcio en la parte más operativa, porque esa parte operativa ya se las dejan, la decisión queda a los funcionarios públicos y a los trabajadores públicos, eh, y no hay una retroalimentación de abajo hacia arriba. La retroalimentación que existe de abajo hacia arriba es una retroalimentación por sistema. Quiere decir que son datos ingresados desde abajo que van a ser analizados arriba, pero no va a existir una retroalimentación de abajo hacia arriba cualitativa, ¿no? Y es una de las fallas que no nos permite medir el impacto. Por eso es que CEPLAN tiene un blanco en la medición del impacto de las políticas nacionales,
porque no existe esta retroalimentación cualitativa de abajo hacia arriba. Y esto también va a tener que ver con la capacitación de todo servidor público sobre la planificación, la construcción de indicadores y estos, todo lo que tenga que ver con planificación. Entonces, a modo de práctica, ¿no? Porque en la clase pasada me pidieron practicar. Entonces, he hecho un resumen muy rápido de lo que son los nuevos paradigmas de gestión pública que están manejados sobre todo, como lo dije al principio, por un tema de gestión por procesos, por resultados, y el poder que tienen los street level bureaucrats o los trabajadores de primera línea del Estado, que son los funcionarios públicos, llámese gerentes, subgerentes, directores, que van a tener este factor político que va a causar una inestabilidad, y los trabajadores públicos, muchos de ellos contratados por terceros, por contrato por terceros y recibidos por honorarios, que van a terminar haciendo que el dinero de las actividades operativas enganchadas con la planificación estratégica disminuya y por lo tanto la eficiencia eh, también tenga un tema limitado, ¿no? Entonces, a manera de práctica, les he puesto aquí y me gustaría que lo empiecen a hacer. eh, Van a primero identificar la desigualdad. En esta identificación de la desigualdad, como lo hemos visto en la primera y en la segunda clase, hay que identificar qué desigualdad quieren tratar. Luego van a identificar cuál es el origen de esa desigualdad. Vimos que habían tres tipos de orígenes de las desigualdades. Existía la desigualdad suprasocial, infrasocial y social, ¿no? La diferencia era que mientras la suprasocial era una desigualdad que escapaba de alguna manera de las estructuras sociales, que no era provocada por las estructuras sociales, como puede ser, lo vimos con temas genéticos, por ejemplo, la riqueza de un suelo. Las infrasociales van a ser debido a elecciones individuales, y ahí hacíamos el paréntesis de que muchas de estas decisiones individuales sí tenían que ver ciertamente con estructuras sociales, porque también iba a depender de la clase social o del espacio donde el individuo se había desarrollado para que éstas sean tomadas. Entonces, y luego teníamos las sociales, recuerdan que eran las que naturalmente deberían ser atendidas por el Estado porque son producto de fallas de las estructuras sociales. Y justamente estas fallas se producen en el momento en que la estructura social deja de renovarse, deja de ser dinámica y se provoca el divorcio con las necesidades de los ciudadanos. Todo eso lo vimos la primera clase, ¿no? Entonces van a hacer esta identificación de la desigualdad, identificación del origen de la desigualdad, y luego, como paréntesis, ya saben que esto no se queda ahí, ¿no? Sino que mientras que una desigualdad no provoque una colectividad, no provoque una indignación que pase por una colectividad y finalmente que llegue a una acción social, entonces esa desigualdad no es un problema para la acción social. Y la respuesta de la acción, de la acción pública, perdón, tiene que ser mediante una acción o no acción. Si los decidores de políticas públicas toman acción, es una respuesta directa. Y si no toman acción, igualmente es una respuesta directa. Entonces, van a hacer esta identificación con todo el marco de la clase uno y la clase 2 que hemos dado, y luego vamos a identificar la capacidad que queremos igualar, ¿no? Bajo el enfoque por capacidades. Si hablamos, por ejemplo, en el caso de la inserción laboral de jóvenes, ¿no? Identificamos que existe a ver, que necesitamos más técnicos que trabajen en minas, ¿ok? Les pongo un ejemplo. Entonces encontramos esa brecha y decimos que la desigualdad entonces es que no hay suficientes jóvenes que acceden a estudios técnicos eh, por de repente falta de preparación o X cosas, ¿no? Ya también recuerden que dijimos que el enfoque por capacidades no ve atrás, sino va hacia adelante. Entonces, identificamos que queremos aumentar la capacidad de los jóvenes a poder elegir estas carreras específicas técnicas, si así lo valorizan, porque recuerden que ahí viene la valorización de la libertad real que busca el enfoque por capacidades,
identificamos esa capacidad y luego, una vez que tenemos este análisis, lo tercero que les voy a pedir, y esto es parte del trabajo final, es que identifiquen una política pública que esté dirigida a esa desigualdad. Esta política pública puede ser a nivel de sector, puede ser a nivel de municipalidad o de región. ¿Ya? En el caso de la inserción puede ser, por ejemplo, no sé, la subvención que recibe el Senati de la parte del Estado o la colaboración que tiene con Senati, ¿no? Entonces vamos a indagar sobre cómo, porque el Senati forma técnicos, ¿no? Y luego vamos a ver si es que es en una institución pública la cascada estratégica que hemos mencionado. Y vamos a encontrar justamente el divorcio que les señalé, a ver, aquí. No, entonces vamos a buscar esta cascada desde la política nacional hasta el plan operativo institucional. Y cuando lleguemos al plan operativo institucional, vamos a, sin mirar el indicador que está en el PEI o el pollo, pueden mirarlo si quieren, tratar de construir un indicador que me permita medir el impacto a nivel de capacidad de esa política. Ahora, hago paréntesis, el enfoque por capacidades tiene varias críticas, ¿no? Y una de sus críticas es que Amartya Sen, que es el que está a la base del enfoque por capacidades, no llegó a realizar una lista de capacidades prioritarias a lo que debería ser una sociedad justa. En la clase anterior, al final, les mostré una lista de capacidades que las realizó Melanie Walker en cuanto al sector educación. Entonces, no existe una operacionalización del enfoque por capacidades propia de Amartya Sen, pero sí encontramos autores que identifican capacidades por sectores. Entonces, es un enfoque complejo, pero es un enfoque que nos permite mirar hacia adelante, le permite dar a la política pública esta generación de impactos, ¿no? Y bueno, entonces ese es el resumen, bueno, la clase en total. No sé si tienen preguntas. Tenemos todavía tiempo hasta aquí. Sé que hoy día hemos pasado de lo súper teórico a lo súper ah, práctico prácticamente, ¿no? Pero me lo pedían en la clase pasada y entonces quería que esta clase sea mucho más práctica, aterrizada ya en gestión pública. La siguiente clase vamos a hablar de un análisis de la política de inserción juvenil al empleo, la política de la empleabilidad nacional en el Perú para los jóvenes, ¿no? Y vamos a hacer todo este análisis. Pero les dejo ya esta diapositiva porque van a tener que hacer este trabajo para luego la certificación de las horas, ¿no? Del curso.